Muy bien. Listo, Casey. Empieza. Te escuchamos, ¿ya? Herencia colonial. La herencia colonial engloba a varios procesos que constituyen la realidad del Perú a partir de la llegada de los españoles. Mencionaremos algunos aportes culturales que trajeron los españoles al Perú. El idioma. En los siglos XVI y XVII, las lenguas generales del Perú colonial siguieron siendo el quechua, el aymara, y el castellano fue solo la lengua particular de los españoles, criollos, algunos mestizos y los curacas. Los españoles no trataron de difundir el castellano sino hasta muy tarde a fines del siglo XVIII, y difundieron y utilizaron el quechua, particularmente el cusqueño, como lengua de comunicación general. Entre las etnias andinas que hablaban muchos idiomas distintos, los sacerdotes españoles empezaron a estudiar científicamente por la misma necesidad de evangelización, y así surgieron los primeros vocabularios, diccionarios y gramáticas, tanto del quechua, del aymara y del muchic. A medida que se intensificó la aculturación, un mayor número de personas, sobre todo en la sierra, se hizo bilingüe, y el español se tiñó de quechuismo y peruanismo. La sintaxis misma del español peninsular se alteró con las estructuras mentales indígenas y aparecieron las variantes lingüísticas del castellano en el Perú, que aún subsisten en la actualidad, porque este idioma no fue hablado igual que en España, sino que adoptó formas dialectales propias que actualmente distinguen el origen regional de los peruanos. La forma de hablar el castellano, como señala Alberto Escobar, es actualmente una fuente. Disculpe, monitores, que mi pantalla sea, pues, A ver, te espero. a ver, tengo que apagarlo y prenderlo nuevamente. Ya, te voy a dar escúchame, te voy a dar un tiempo para que lo vuelvas a hacer, pero a la hora de que empieces de nuevo, enfócate bien porque no se te ve bien, ¿ya? Se te ve tu cabello Ay, nada más, ¿ya? ya, ya. ¿Cuánto te doy? Un par de minutos para que lo arregles, ¿ya? ¿Ya? Ujú. Ya, ok, ok. Miren, como ustedes han escuchado hace unos minutos, ¿no? Tercer militarismo. Entonces, eso quiere decir que a lo largo de nuestra historia de la República, a partir de 1824, hemos tenido tres militarismos, ¿no? Primer militarismo, con los militares que pelearon en la Guerra de la Independencia, ¿no? Que gobernaron nuestro país de 1824 hasta 1872, ¿no? Muchísimo tiempo. Luego viene el segundo militarismo. El segundo militarismo, que fue súper corto, fue un periodo muy corto, es donde los militares que gobernaron el Perú, pero son los militares que pelearon en la guerra con Chile, ¿no? Y este segundo militarismo, a lo mucho dura 10 años, 10 a 12 años, nada más, ¿ya? Luego de eso va a venir la República Aristocrática, todo eso, y finalmente el tercer militarismo, ¿no? El tercer militarismo sí es largo, es un periodo largo, pero no es un periodo continuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber etapas, lo que vamos a estudiar ahora, etapas donde va a haber presidentes militares que dan golpes de Estado y toman el poder por la fuerza, pero también va a haber otros periodos donde hay gobiernos democráticos. Ya se van a ir alternando. Esa es la característica del tercer militarismo. Primero, ocurre en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado. ¿Ya? El tercer militarismo ocurre en el siglo XX. ¿Entendido? Y segunda característica, que no es un periodo continuo, sino que son gobiernos militares, gobiernos democráticos, gobiernos militares, gobiernos democráticos, gobiernos militares, gobiernos democráticos. ¿Me entiende? Se van alternando. ¿Ya? Entonces, cada vez que los militares van a tomar el poder en este tercer militarismo, no es porque hayan sido elegidos, sino porque lo toman por la fuerza, porque dan golpes de Estado los militares para sacar a los presidentes, ¿no? ¿Cuándo se inicia? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Se inicia en 1930, ¿ya? ¿Cuándo se inicia el tercer militarismo? En 1930. ¿Quién fue el iniciador? Fue el militar Luis Miguel Sánchez Cerro. Él es el que inicia el tercer militarismo, ¿no? Después va a venir Benavides, va a venir Odría, va a venir Nicolás Ligle y finalmente Velasco con Morales Bermúdez, ¿no? Que son los últimos representantes del tercer militarismo, pero que ellos gobiernan en los años 70, ¿no? O sea, 40 años después. ¿Ya? Entonces van a haber espacios de gobiernos democráticos entre un gobierno militar y otro gobierno militar. ¿Entendido? Muy bien, ahora, el inicio se da
Cuando Luis Miguel Sánchez Cerro, cansados los militares y el propio pueblo peruano, cansados del gobierno del señor Augusto Leguía, Augusto Bernardino Leguía, que había gobernado el Perú durante 11 años, en un gobierno conocido en nuestra historia como el oncenio, ¿no? Cansado de esa situación, entonces el presidente, el militar, el general Luis Miguel Sánchez Cerro, se rebela en Arequipa, porque esto empieza en Arequipa. Y desde Arequipa da el manifiesto y pidiéndole a Leguía que renuncie, ¿no? Y Leguía, bueno, obviamente pensaba que esto era algo momentáneo, que no iba a pasar nada, pero ya se acercaban las tropas de Sánchez Cerro a Lima y por eso Leguía finalmente renuncia. Intentó escapar del Perú, pero es capturado y enviado a la cárcel, ¿no? Leguía, porque ya se sabía todos los temas de corrupción de su gobierno. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, el iniciador de esto va a ser general Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Entendido? Ahora, a Leguía se le acusa de muchas cosas, ¿no? Haber entregado territorio a Colombia, haber entregado territorio a Chile y que él se benefició porque los gobiernos colombianos y chilenos le dieron dinero para que él firmara esos tratados. Se los acusa de corrupción, se le acusa de haber implantado una dictadura y perseguir a los apristas, como ocurrió en esa época, ¿ya? A ver un momento. Pero la principal consecuencia, ojo, que prácticamente lleva al punto final al gobierno de Leguía, ¿no? Y con esto ya Sánchez Cerro decir, bueno, ya no más, ya no se le va a perdonar otra. Entonces es el hecho de la crisis económica de 1929, ¿ya? Esto está ya en Estados Unidos y esta crisis económica provoca finalmente el golpe de Estado que acaba con el gobierno de Leguía, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, la crisis, acuérdense eso, la crisis económica, ¿ya? En ese momento también, fruto de lo que Leguía había entregado, prácticamente regalado el territorio peruano a Colombia, ¿no? Un pueblo peruano de un lugar que se llama Leticia, se vieron afectados porque de la noche a la mañana Leticia pasó a formar parte del territorio colombiano y dejó de pertenecer al Perú, ¿no? Entonces, los pobladores de Leticia se van a rebelar ante esta situación, ¿no? ¿Y qué culpa tiene Leguía? Bueno, Leguía era el presidente, Leguía era el que firmó el acuerdo, y como ya les dije, recibió mucho dinero por firmar esto, ¿no? Por prácticamente regalar ese territorio. Y los pobladores de Leticia, pues sorprendidos de que ya no eran peruanos, ahora eran colombianos, entonces se van a rebelar, ¿no? Y ahí se va a iniciar un conflicto, ¿ya? Entonces, a ver, Casey, ¿lista? ¿Me avisas? A ver, Casey. Sí, profe. Muy bien. Vamos a escucharte entonces. ¿Listo, Casey? A ver si te proyectas, a ver. Pon tu pantalla, a ver, y hazlo rapidito, ¿ya? Para poder terminar. A ver, te escuchamos. Ya, en la religión, los conquistadores encontraron en el Perú un pueblo en cuya vida cotidiana lo religioso jugó un papel fundamental. En el mundo del súbdito del Tahuantinsuyo estaba poblado de dioses y deidades mayores y menores. Era un mundo sacralizado en que los cerros, las fuentes y las apachetas tenían un contenido sobrenatural. Sobre este mundo así constituido advino la ola de evangelización con la irrupción de la religión católica. Los misioneros y doctrineros fueron agentes activísimos de la aculturación religiosa, ya sea por la vía de la persuasión o de la imposición. Las mentalidades. A nivel de la mentalidad oculta de las dos sociedades en contacto, la española y la indígena, surgieron formas de aculturación como la integración y la asimilación. Los mejores ejemplos de este fenómeno son Felipe Guamán de Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Guamán Poma de Ayala, en su nueva Crónica y Buen Gobierno, logró que elementos occidentales fueran absorbidos por el sistema de pensamiento indígena que conservó su estructura original. En la Inca Garcilaso de la Vega ocurrió lo contrario. Se produjo la forma de aculturación llamada asimilación, en los que los elementos indígenas se integraron en las categorías mentales occidentales,
europeas, de una forma de síntesis mental inversa a la de Puma. En la alimentación de los habitantes del imperio de los incas era, cierto modo, más completa que las de los europeos, sobre todo por el cultivo de la papa y del maíz. La dieta tradicional de los habitantes del Tahuantinsuyo, a base de papa, quinoa, maíz y alimentos andinos como el frijol, el tarwi, la oca, la mashua. Profe, Dime. es que mi laptop está mal, está fallando. Ya, escúchame, hijita, no te preocupes, ¿ya? Para mí lo que más vale es la intención y que cumplas con esto, no te preocupes, ¿ya? Entonces, ya al menos me has avanzado una parte, si yo te voy a poner tu nota, eso es lo que más vale Sí. para mí, ¿ya? Eso es lo que más vale para mí, la intención, que no te hayas escondido y que todo eso, ¿ya? Listo, ¿ya? Muy bien, ahora atenta porque estoy explicando una clase, porque voy a tomar práctica dentro de un rato, ¿ya? Sí, pero tengo que volver a salir porque mi laptop está en pantalla negra nuevamente. Ya, entonces te hago ingresar, ¿ya? Ingresa rápido porque vamos a hacer una práctica ahorita, ¿ya? Ok, ok, muy bien. A ver, chicos, entonces, lo que ha terminado de hablar Casey es sobre lo que hemos estado hablando en una clase, ¿no? La fusión de las culturas, ¿no? El idioma, los primeros mestizos que mencionó, el Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, y cómo estos personajes a comenzar a difundir, ¿no? A pesar de la mezcla que tenían, mitad indígena, mitad española, van a comenzar a difundir lo que es la cultura, y sobre todo la cultura indígena, ¿no? Muy bien, entonces ahora continuamos. Estén atentos con la explicación, ¿ya? Ya les mencioné cuál fue la principal causa, ¿no? La principal causa que va a provocar finalmente el estallido del tercer militarismo y por qué a Leguía lo saca, ¿no? Tenía muchas faltas Leguía, mucha corrupción, pero lo que finalmente lo tumba a Leguía es la crisis económica del 29, ¿no? Que lleva abajo la economía peruana, ¿ya? Ya hablamos sobre el problema, cómo el pueblo de Leticia de la noche a la mañana se ve, pues, sorprendido de que ya no eran peruanos, sino que ahora le pertenecían a Colombia, ¿no? Fruto del trato que había hecho Leguía, ¿no? ¿Entendido? Y Luis Miguel Sánchez Cerro va a apoyar a los pobladores de Leticia y bueno, le declara la guerra a Colombia, ¿no? En ese momento Perú y Colombia van a entrar en una guerra. ¿No? Esto ocurre ya cuando se inicia el tercer militarismo, ¿ya? Sánchez Cerro, ojo, Sánchez Cerro, quiso darle legitimidad, ¿no? Que su gobierno sea legal, y es por eso que convoca elecciones y se presenta como candidato, ¿ya? Y el otro candidato era Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿ya? Pero acá la historia no va a demostrar al 100% que esas elecciones donde ganó Sánchez Cerro sean 100% legales. Siempre quedó, al menos la protesta de los apristas, siempre quedó ahí que en realidad esas elecciones la había ganado Víctor Raúl de la Torre, no Sánchez Cerro, ¿no? Pero Sánchez Cerro tenía el poder, ¿no? Tenía al ejército de su lado, y es por eso que él es nombrado presidente, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del APRA? ¿No? Los apristas lo primero que hicieron fue declarar presidente moral del Perú, o sea, presidente moral, un presidente justo, a su candidato, a Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Pero eso no servía de nada, ¿no? Entonces, a continuación, ¿qué va a hacer el APRA? Prácticamente le va a declarar la guerra al gobierno militar de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, acá se va a degenerar la situación y va a estallar prácticamente en 1931 y sobre todo en 1932, conocido en nuestra historia como el año de la barbarie, una guerra a muerte entre los militares de Sánchez Cerro con los apristas, donde hubo muertos de los dos lados, ¿no? Muchísimos muertos hubo en esa época. ¿Entendido? Ahora, Sánchez Cerro, ¿qué hizo cuando gobierna? Lo primero que va a hacer es eliminar la constitución que había dado Leguía en 1920. Y esa constitución donde Leguía puso que sí se podía reelegir, por eso gobernó tanto tiempo el Perú, es eliminada la constitución de 1920 y va a ser reemplazada por la constitución de 1933. Ese año el Perú tiene una nueva constitución, el año 1933. ¿A qué constitución reemplaza? A la constitución de 1920. Acuérdense de eso, ¿ya?
A ver, déjenme acordar qué más. Ya hablé de la revolución aprista, ¿no? Profesor, ¿podría repetir eso de la Constitución? No, no entendí muy bien. Ya. Leguía había dado una constitución en 1920, ¿no? Y en esa constitución él cambió las leyes. Esa constitución le permitió a Leguía poder reelegirse. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, y con esa constitución Leguía va a gobernar todo el oncenio. Pero una vez que Leguía es sacado del gobierno y entra a gobernar Sánchez Cerro, y una vez que Sánchez Cerro es elegido ya presidente, va a eliminar esa constitución y la va a reemplazar por la constitución de 1933. ¿Sí? ¿Entendido? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, en el año 33... ¿23? 33. Ah, ok, ok. Durante el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces, ese año el Perú va a tener una nueva constitución, ¿ya? Mientras eso ocurría, ¿no? Se iba llevando a cabo la persecución del gobierno, donde eran perseguidos los apristas, muchos apristas eran deportados y otros asesinados, y en respuesta, el APRA también iba eliminando a partidarios del gobierno de Sánchez Cerro. Era una guerra declarada a muerte, donde va a tener su máxima expresión, la mayor, ¿cómo le llamamos? La mayor crisis la va a tener en el año 1932, porque se le va a llamar el año de la barbarie. ¿Ya? Ese año es conocido como el año de la barbarie. ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde está ya la mayor crisis? En el año 32, está ya en la ciudad de Trujillo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Una comisaría, donde aparte de policías había militares, es tomada por los apristas, y los policías y los militares son asesinados por los apristas, ¿no? Y ahí el gobierno del Perú desde Lima envía el ejército, envía aviones, Trujillo es bombardeada, y finalmente los apristas capturados y son fusilados en la mina de Chanchán, ¿no? Muchos apristas fueron fusilados ahí. Por eso esos apristas son considerados para los apristas como héroes, ¿no? Que mueren fusilados ahí, ¿no? Entonces, ya era la situación, el APRA se la tenía jurada a Sánchez Cerro, es por eso que va a intentar asesinarlo, pero falla una primera vez, ¿ya? La primera vez que los apristas intentaron asesinar al presidente Sánchez Cerro, fallaron, ¿ya? El presidente sobrevivió al atentado, ¿no? Pero esto no se iba a quedar ahí, porque los apristas lo van a volver a intentar y lo asesinan en 1933. Un joven aprista llevado a Abelardo Mendoza Leiva asesina al presidente Sánchez Cerro cuando salía de Campo de Marte, que en esa época era un hipódromo, ¿ya? No es como ahora, ¿no? Era un hipódromo en esa época, donde estaban los... ¿Qué hacía Sánchez Cerro ahí? Estaba dando ánimo a los soldados peruanos que iban a ir a la guerra, porque el Perú le había declarado la guerra a Colombia, ya les dije hace unos momentos, ¿no? Él estaba dando ánimo a los soldados, y cuando salía de ahí es asesinado por el aprista Abelardo Mendoza. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien, entonces todo esto es trágico en esta época, ¿no? En la primera parte del militarismo. Me había olvidado decir que cuando Sánchez Cerro da el golpe de Estado contra Leguía, pero Sánchez Cerro era militar, no era tan bueno haciendo discursos o escribiendo, ¿no? Es por eso que le va a encargar a un personaje que en el futuro él va a ser presidente del Perú, le va a encargar que escriba toda la doctrina y todo por qué se estaba rebelando, ¿no? Y cuál iba a ser la base de su gobierno, ¿no? ¿A quién le encarga esto? A José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Él es el que va a escribir este documento, ¿no? Este personaje es importante porque después va a ser presidente del Perú, ¿ya? Este personaje va a ser presidente del Perú ya, pero unos años después, ¿no? En esta rebelión de general Sánchez Cerro. ¿Entendido? Ahora, en el gobierno, para poder declararle la guerra, Sánchez Cerro declararle la guerra a Colombia, por lo que Leguía les había entregado el territorio peruano de Leticia, entonces lo primero que hace Sánchez Cerro es desconocer el tratado. Esto es importante. ¿Cómo se llama ese tratado donde Leguía entrega el territorio peruano a Colombia? Ese tratado se llama Salomón Lozano. Entonces Sánchez Cerro lo va a romper ese documento y va a desconocer el tratado Salomón Lozano y le va a declarar la guerra a Colombia. Finalmente, chicos, la guerra no se da. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro es asesinado. ¿Y quién lo va a suceder? Otro militar.
lo va a suceder Óscar Benavides, acuérdense, ¿ya? Óscar Benavides, que es otro militar, va a reemplazar a Sánchez Cerro, y lo primero que va a hacer Óscar Benavides es tratar de calmar al Perú, ¿no? Primero, se reúne con el presidente de Colombia y para solucionar pacíficamente el problema y evitar una guerra, ¿no? El presidente de Colombia acepta, pero finalmente el Perú termina entregando el territorio de Leticia, ¿no? Y lo perdimos definitivamente, ¿no? Y con tal de evitar una guerra, Benavides prácticamente aceptó lo que Leguía había firmado, ¿no? Y es por eso que ese territorio ya no nos pertenece, ese territorio ahora le pertenece a Colombia. Increíble, ¿no? Cómo el señor Leguía regaló ese territorio. Es un territorio inmenso en la parte amazónica, que actualmente le pertenece a Colombia, ya no le pertenece al Perú. Y así terminó entregándose ese territorio, ¿no? Ahora, ¿qué más quiso Benavides? Benavides quería terminar con todos los conflictos, entonces solucionó el problema con Colombia, ahora faltaba solucionar el problema con el APRA. Entonces dio una amnistía. Amnistía quiere decir perdón, para acabar con este problema de la matanza de los apristas y cómo los apristas respondían también matando a los militares, ¿no? Entonces, declara la amnistía, libera a todos los presos apristas que estaban en la cárcel, permite a los apristas que habían sido expulsados del país, les perdona y permite que regresen al país, y también le permite al APRA participar en la vida política. ¿Entendió? Porque el APRA había sido declarado ilegal. Entonces le permite a Víctor Raúl que pueda participar nuevamente en la política. Pero esto va a durar un año, ¿ya? Ojo. Benavides hizo todo eso, ¿no? Prácticamente hizo la paz con el APRA, por lo que dije, pero un año después, en 1934 o 1935, es asesinado, escuchen, el dueño y director del periódico El Comercio, que se apellida Miro Quesada, es asesinado, él junto a su esposa. Y el asesino es un aprista, ¿ya? El asesino se llama Carlos Esther Lafon, ¿ya? Carlos Esther Lafon es un aprista que asesina a Miro Quesada y a su esposa. Miro Quesada era el dueño y director del Comercio, ¿no? Por esta razón, el APRA nuevamente es declarado ilegal, ¿ya? Nuevamente el partido aprista es declarado ilegal, pasa a la clandestinidad y nuevamente comienzan los problemas entre los militares. Esta vez ya no era Sánchez Cerro, ahora era Benavides, ya, entre los militares y el partido aprista de Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Entendido? Entonces, escuchen, en el año 1935 acababa el gobierno de Sánchez Cerro. Escuchen, pero Sánchez Cerro ya estaba muerto. Había muerto en 1933, 2 años antes. Entonces, Benavides tiene que terminar el gobierno de Sánchez Cerro, porque era su reemplazante. Por eso, Benavides gobernaba, hasta 1936. En 1936, Benavides convoca a elecciones, ¿ya? Convoca a elecciones para elegir ahora sí al presidente del Perú. ¿Estamos claros hasta ahí? Esta parte es medio enredada, presten atención. Vuelvo a repetir. El gobierno de Sánchez Cerro terminaba en 1936, pero como es asesinado en 1933, le faltaban 3 años para terminar su gobierno. Entonces, la ley dice que tenía que reemplazarlo su vicepresidente, ¿no? En este caso, ¿quién lo reemplaza? Benavides, que era otro militar. ¿Hasta ahí está claro? Ya, ojo, ya, hasta ahí está claro, ¿no? Muy bien, sigo. Entonces, Benavides tenía que gobernar 3 años más para terminar el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y lo cumplió. Llegó 1936 y Benavides va a convocar a elecciones, ahora sí, para elegir al nuevo presidente del Perú. Y postula, ¿no?, un candidato que se llamaba Luis Eguiguren, ¿ya? Que era un civil, ¿no?, pero relacionado también a los militares, y él postula, ¿no?, junto con otros candidatos que no eran tan conocidos. Pero ¿qué pasó con Víctor Raúl? No postuló Víctor Raúl. ¿Y por qué no postuló Víctor Raúl? Por lo que les dije hace unos minutos. Porque los apristas habían asesinado al dueño del Comercio y el general Benavides había dado la ley
y que el APRA otra vez estaba declarado un partido ilegal. Y como era un partido ilegal, entonces Víctor Raúl, que era el fundador del APRA, no pudo postular a las elecciones de 1936. ¿Se entiende esta parte? Ya, por eso no pudo postular. ¿Entendido? Entonces, ¿quién era el candidato favorito? Era este señor Luis Eguiguren, así se llamaba, ¿ya? Y Luis Eguiguren había hecho un pacto con el APRA, ¿no? Entonces, muchos apristas, muchísimos apristas, que obviamente iban a votar por el APRA, al ver que Víctor Raúl no iba a poder participar, entonces muchos apristas votaron por el señor Eguiguren, ¿ya? Entonces el señor Eguiguren tenía el apoyo del APRA. Y esto fue fatal para el señor Eguiguren. ¿Saben por qué? Porque los militares no querían saber nada con el APRA, ¿no? Entonces, al ver que Eguiguren iba a ganar y que tenía muchísimo apoyo del APRA, decidieron los militares eliminar las elecciones, ¿no? Las elecciones fueron anuladas las elecciones de 1936 y se prorrogó el mandato de Benavides 3 años más. ¿Ya? Eso hicieron los militares. O sea, ¿qué quiere decir? Que el gobierno militar iba a durar 3 años más hasta 1939. ¿Por qué hicieron eso los militares? Porque no les gustaba la idea de que Eguiguren tenía muchos votos apristas, porque no quería que el señor Eguiguren que fuera elegido presidente con el apoyo del APRA, y eso quería decir que el APRA iba a tener mucha influencia en el gobierno. Y por eso los militares anulan las elecciones y prolongan el gobierno de Benavides 3 años más. Entonces Benavides por esa razón va a gobernar hasta 1939. ¿Ya? Esa es la razón por la que son anuladas estas elecciones y lamentablemente el señor Luis Antonio Eguiguren no pudo ser presidente, a pesar de que estaba ganando, ¿no? ¿Entendido? Por recibir el apoyo del APRA, prácticamente el señor lo que había ganado, pues no es reconocido por los militares y se anulan esas elecciones. ¿Entendido? Ya en 1939, ya definitivamente ahí sí se convocan elecciones y va a ganar Manuel Prado, ¿no? Y ahí termina la primera parte del tercer militarismo. Ojo, porque ya les dije, el tercer militarismo no es continuo, sino es dejando un tiempo, ¿no? Entonces va a entrar Manuel Prado a gobernar, que es un presidente civil y es democrático, pero unos años después los militares otra vez van a dar un golpe de Estado, pero eso ya lo vemos más adelante, ¿no? Entonces, en base a lo que he dicho ahorita, en base a lo que he mencionado, espero que hayan estado atentos, porque quiero que esta vez salgan bien todos, ¿ah? Van a venir las preguntas para la práctica. Muy bien, todavía nos quedan unos minutos. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Rapidito, pregunten chicos, pregunten para yo poder sacarles de dudas. Algo que no hayan entendido bien, pregunten ahorita de una vez, ¿ya? A ver, Moreira, Franco, Alondra, Adriano, Jordan, ¿alguna pregunta? Para que puedan salir bien en la práctica, ¿ya? A ver, chicos, los que faltan, por favor, prender su cámara, ¿ya? Andy, Alexander, Vilén, Gonzalo, Casey, prendan su cámara, ¿ya? Porque solamente hay 2 alumnos, hay una alumna que tiene excusa, que es Daniela, ¿no? Pero el resto, el Uber también, su cámara. Ya cansa esto, chicos, prendan su cámara. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Espero que salgan bien en la práctica. Se va a cortar Voy a cortar de una vez para que ingresen todos, para que no se corte en plena práctica, ¿ya? Imagínense, ya entramos a la práctica y se corta. A lo mejor lo corto ahorita, todos ingresamos para ya dar la práctica, ¿ya? Inmediatamente ingresan, por favor, ¿ya? Entonces voy a cortar.